tienen su libretica. Si ven que voy muy rápido, háganme una señal porque necesito avanzar, porque lo vamos a hacer práctico. La bendición que transforma el hogar. Un altar no es un lugar al que voy, es una vida en la que permanezco. ¡Wow! Estamos emocionados porque llevamos preparando este retiro desde enero, escogiendo este lugar. Para nosotros fue una bendición poder ver este lugar así tan bello y solamente para nosotros, ¿verdad? Es como que Dios nos quiere reunir y tiene un lugar privilegiado para hablar a nuestro corazón. Y cuando estábamos orando al Señor, el Espíritu Santo a mi esposo y a mí nos ministró mucho porque sentíamos que la iglesia siempre nos hablar sobre levantar altares de adoración en nuestra casa, nos escuchan hablar sobre bendecir a la familia, nos escuchan hablar del tiempo devocional en casa, pero notamos que la mayoría no lo hacen. Notamos que la mayoría no lo practican, que solamente cada uno va por su lado, alguno ora en la mañana, alguno ora en la hora de la comida, alguno en la hora de la noche, pero no tienen ese tiempo precioso de comunión con el Señor. Entonces, el Señor nos hablaba de que para poder levantar una cultura de reino, que es lo que el Espíritu Santo nos ha hablado desde antes de comenzar la iglesia, Dios nos dio la visión y nos dijo que abriéramos las puertas de nuestra casa y que le enseñemos al mundo lo que hacemos en el secreto. Y parte de lo que hacemos en el secreto es levantar altares de adoración en nuestra casa como familia. Amén. Ahora, de pronto tú dices, bueno, es que yo no tengo familia, es que yo estoy solo, yo estoy sola. No pasa nada, porque seguramente si tú vives solo, vas a pedirle a Dios, Señor, envía tus ángeles que hagan este devocional conmigo. ¿Cuántos se han tomado un cafecito con Dios? Levanten su mano. Amén. 4 o 5. A partir de ahora, usted le va a decir, Señor, te invito a tomarme un Nestí contigo. ¿Sí? Te invito a tomarme un vasito de agua. Quiero sentarme a la mesa contigo. Y cuando tú invitas al Señor a la mesa, algo especial ocurre. Es como que ya no estás solo, ya no estás sola. Empiezas a tener una comunicación con el Espíritu de Dios tan bonita, tan fluyente, que a partir de ahí tu devocional se va a volver apasionante. Amén. Entonces, en la cultura bíblica, la bendición no era solo un detalle bonito, sino que la bendición es una declaración espiritual que marca el destino de la persona y que activa la prosperidad en todas las áreas. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Levanten su mano. Amén. Todos queremos ser prósperos en todas las áreas, ¿sí? Porque hay gente que es próspera en un área, pero en las demás no. Pero necesitamos ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando el avivamiento viene en todo, en todas las áreas. Y en la cultura bíblica, la bendición se da de diferentes maneras. Y lo voy a decir pausado, pero después lo vamos a hacer práctico. En primer lugar, apúntelo ahí. Bendecir significa dar poder para prosperar. La palabra bendecir viene del latín benedicere, que literalmente significa decir bien. Pero en el lenguaje del reino de Dios, bendecir es mucho más que hablar bonito. Bendecir es impartir vida, es impartir destino, es darle identidad a alguien, es autorizar a alguien espiritualmente para que pueda avanzar, para que pueda florecer, para que pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Amén. Ahora dile al que está a tu lado, que Dios te bendiga. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, tenemos que mirar lo que se habla en casa, qué es lo que estás construyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué es lo que le estás diciendo a tu esposa?
¿Qué palabras están saliendo de tu boca? Porque cuando tú empiezas a bendecir a una persona, entonces tú le estás impartiendo vida. Pero si hay personas y muchos creyentes, tristemente, que con su boca bendicen, pero luego se dan la vuelta y ya te maldicen. Y no es así, porque dice la palabra que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿sí? Si tú estás bendiciendo a alguien, sigue bendiciendo para que esa persona pueda prosperar en todas las áreas. Cuando bendecimos, estamos alineando a una persona con el diseño original del Creador. Y no es que sea un deseo positivo, sino que Dios, cuando nos creó, Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y entonces no es un acto de cortesía, sino que es un acto de poder. Porque en nuestra boca tenemos poder, amén. Entonces, cuando tú empiezas a bendecir a una persona, tú le estás deseando el bien, ¿verdad? Bendecir es decir lo que Dios dice, ¿sí? ¿Y qué dice Dios? Pues tenemos toda la palabra para repetir lo que Dios dice y para que esta palabra se haga firme en nuestro corazón, amén. Es usar nuestra boca para soltar verdad sobre una persona, para afirmarle su camino, para afirmar su identidad, para darle dirección y vida. Cuando tú estás bendiciendo a alguien, tú estás impartiendo vida. Es como derramar, ¿saben? Cuando estamos sembrando una planta, hay que echarle abono, hay que echarle nutrientes y hay que echarle agüita. Gracias a Dios por mi esposo que me regala las plantas en casa. Entonces, imagínate que yo no le eché agua a esa planta, se seca, porque nadie más se acordaría si no se acuerda mi esposo, ¿verdad? Entonces, qué importante es regar la vida de una persona con palabras de bendición. Entonces, cada vez que bendecimos es como que le estamos dando nutrientes a la persona para que sea bendita en toda su vida, amén. Bendecir es activar un código interno de Dios, porque Dios en cada uno de nosotros puso como códigos, ¿sí? Espiritualmente hablando, cuando cada vez que tú vas avanzando en tu caminar con Dios, vas descubriendo nuevas etapas del Señor, vas descubriendo más la palabra, es como si se fueran desbloqueando códigos internos en nuestro ser interior. Cuando tú empiezas a activar un don, porque se activó un código que Dios ha puesto en tu vida, un don de Dios que puso en tu vida, amén. Entonces, cuando bendices a alguien, tú le estás diciendo: tú tienes vida, tú tienes propósito, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú puedes sacar adelante esta carrera, tú puedes con este trabajo, ¿verdad? Tú eres valioso, tú eres una persona amada, eres valorada, le estás dando palabras de bendición, palabra de vida, amén. Entonces, bendecir es dar poder para prosperar, y no solo en lo material, sino en todo lo que implica una vida abundante, en su identidad. ¿Cuántas personas hay hoy en día que tienen dinero pero no tienen identidad? Están perdidos por la vida. Cuando tú le bendices, estás afirmando su caminar diario. Y aquí para los padres, muy importante, bendecir a sus hijos cada día. Y bendecir no es solamente decirle Dios te bendiga, sino afirmar su identidad, afirmarlo como varón, afirmarlas como mujeres, hijas valiosas, hijas de reino, hijas que se cuidan, princesas de Dios, amén. Entonces, bendecir también significa dar poder para prosperar en las relaciones. ¿Cuántos matrimonios no llegan a término? Y muchas veces son matrimonios de Dios, pero hay una ruptura. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio solamente hubieron palabras de maldición y no hubieron palabras de vida. No hubieron palabras de aliento, no hubieron palabras de afirmar su identidad y su destino. También es dar poder para prosperar en las emociones, porque las emociones no nos pueden gobernar.
Si a nosotros nos gobiernan las emociones, entonces nos está gobernando el alma y no nos está gobernando el espíritu, ¿sí? Las emociones tienen que estar controladas por el Espíritu Santo, amén. Y dar poder para prosperar también es en el propósito. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuánta gente camina a día de hoy sin propósito, sin identidad, sin propósito? Y también dejas un legado. Cuando tú bendices a alguien, estás transmitiendo un legado de fe, un llamado. ¿Qué es el legado? ¿Cuál es el legado que tú le estás transmitiendo a tus hijos? ¿O cuál es el legado que ustedes como jóvenes van a transmitir a la siguiente generación? Porque legado es dejar una herencia. Y mucha gente piensa que la herencia es repartir una casa, una finca, dinero, pero no. Herencia es el legado que tú estás transmitiendo a la siguiente generación. Y yo no quiero que mi siguiente generación viva lo mismo que yo viví. Quiero que viva una vida totalmente diferente, amén. Pero para que mis hijos vivan una vida totalmente diferente a la que yo viví, yo tengo que trabajar mucho y enseñarle a mis hijos el camino correcto para que no cometan los mismos errores que yo cometí, amén. Dile al que está a tu lado, no te duermas, porque esto apenas comenzó. Seguro que si estuvieran viendo el partido estarían ahí despiertos. ¿Cuánto van? 1-1, bueno. Ay, Dios mío. Entonces, significa ¿dónde estoy? Bendecir significa también en la posición como tu presencia afirma a la persona. Voy a pedir la ayuda de Caleb. Ven, Caleb. Bendecir no solo es hablar, sino es estar presente en sus buenos momentos, pero también en sus malos momentos. Y la verdadera bendición no se lanza desde lejos. ¡Hey, Caleb, que Dios te bendiga! No, hijo, que Dios te bendiga. Y también implica no solamente la posición de estar frente a frente, sino también, ya voy a llorar, sino también implica un toque significativo, también implica mirarlo a los ojos, ¿sí? No es que Dios te bendiga, hijo. No, así no es. Es con amor. Es que tú le estás transmitiendo esa pasión que hay dentro de ti por Dios y tú le estás transmitiendo la bendición a tu hijo para que él sea bendito y próspero en todas las áreas. Amén. Cuando tú lo miras, tú le estás diciendo como padre, como líder, porque estamos formando una generación de líderes, de mentores, de discipuladores que van a bendecir y a discipular a muchas personas. Amén. Muy poquitos. Entonces, cuando tú te acercas y le dices, hijo, tú eres importante. Te veo, te miro y tú eres muy valioso. Eres un chico sabio, inteligente y tú le empiezas a decir palabras de vida, pero se lo estás transmitiendo con tu mirada y cerquita, ¿sí? Amén. Ya está, cariño. Entonces, cuando tú estás ahí cerquita, le estás diciendo cuán importante es tu hijo para ti, cuán importante es tu cónyuge para ti, tu amigo, tu amiga. ¿Cuántas veces uno pierde relaciones porque nunca supiste si de verdad esa persona era tu amigo o tu amiga? ¿Cómo se sabe si verdaderamente es tu amigo o tu amiga? Porque solamente en los malos momentos es donde uno sabe quién es amigo y quién es amiga, quién es fiel y quién es leal. Y tú le estás diciendo, cuando tú estás bendiciendo no es para tú rebajarte, para tú humillarte, sino que le estás diciendo, yo no estoy sobre ti para juzgarte, sino que estoy a tu lado para apoyarte, para afirmarte. ¿Cuántas veces uno corrige mal a los hijos en lugar de enseñar con amor, con afirmación y decir, por aquí no es el camino, es por acá, hijo? ¿Me hago entender? ¿Sí?
Jesús es el modelo perfecto. Marcos 10:16 dice que tomándolo en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús siempre los bendecía de cerquita, ¿verdad? Él no le mandaba la bendición de lejos. ¡Hey, Pedro, que Dios te bendiga! No, estaba de cerquita siempre. Siempre los afirmaba con su toque. No los miró desde un púlpito y no los bendijo con una bendición general, sino que Él se inclinó, Él los llamó, los tocó, los bendijo. Entonces, eso es posición de estar cerca de alguien. Cuando uno está cerca de alguien en los buenos momentos, pero también en los malos momentos, le está diciendo a esa persona, yo estoy contigo, pase lo que pase. Amén. Y le das palabras de afirmación, tú puedes, tranquilo, todo va a salir bien. Porque hay que en los malos momentos uno sufre, ¿verdad? O cuando uno no sabe qué va a pasar, uno sufre. Pero qué importante es tener a alguien a tu lado. Alguien que te levante las manos cuando tú no tienes fuerzas. Alguien que te lleve un plato de sopa a la cama cuando tú no te puedes levantar. Alguien que se acuerde de ti cuando nadie te llama. Un mensajito que le llegue, que le envíes a alguien. Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nosotros valoramos esas cosas. Ese versículo que llega de tanto en tanto, llega a veces como... Muchos me dicen, ¿quién le dijo a la pastora que yo estaba tan mal? ¿Verdad? Nadie. El Espíritu Santo te lleva a mandarle un mensajito a alguien. Hey, ¿cómo estás? Estaba orando por ti. Espero que estés bien. Eso es bendecir a alguien. La bendición bíblica también incluye rostro, toque y voz, como les decía, ¿no? Mirar, también imponer manos, que es un toque significativo, es una afirmación física, pero no los hombres con las mujeres. Mi hija, que Dios te bendiga. No, con amor, con tacto. Tomarla, abrazarla, decirle, tú eres una mujer valiosa. Tú eres una mujer de fe, una mujer guerrera. Y también hablar palabras intencionales, palabras cargadas de vida. No, yo ya te dije que te amo el día que nos casamos, no. Todos los días te amo, te bendigo. Amén. Número 6:26 dice, el Señor te mire con agrado. Que el Señor te mire con agrado. Es una forma de bendecir. Me encanta todo el versículo en Números 26, porque es una bendición que Dios pronunció. Dice que el Señor te bendiga y te proteja. Vamos a buscarlo. Número 6 del 24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es una bendición que cuando uno se memoriza esos versículos, puede soltar ese versículo sobre cualquier persona. Cuando salen los hijos de casa, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te mire con agrado. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Apúntenselo ahí para que se lo digas a tu familia. Ahora, la mirada de bendición también afirma la identidad del otro. En un mundo donde abundan las miradas ausentes, los toques hirientes, las palabras vacías, en muchos hogares que hay tantos maltratos o que hay tanta discusión entre los padres y los hijos, es importante soltar palabras de bendición. Y no se trata solo de palabras, se trata también de cuerpo, se trata de cercanía, se trata de orar con tu hijo, se trata de orar con tu cónyuge, amén. Cuando tú estás hablando y estás imponiendo tus manos sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, muy importante las esposas, bendecir a los esposos, tus manos están siendo ese lenguaje corporal de Dios sobre la persona, amén. Quiero decir algo, hay muchas personas que vinieron tan heridas desde la niñez
que les molesta que alguien les toque, ¿verdad? Que les molesta el saludo, les molesta un abrazo, les molesta hasta dar la mano. Pero muchas veces cuando tú estás cargado de la presencia de Dios y tan solo dice, hey, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Ese abrazo, ese saludo va a romper esas falsas creencias, esas heridas que trae la persona desde la niñez. Amén. Jesús, Mateo 8:3 dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús siempre tocaba a los sordos, a los ciegos. Cuando hacía las sanidades que hacía, Él tocaba, ¿sí? Él no enviaba la sanidad así desde lejos. Bueno, sí, en algunos casos, en el caso del centurión dijo, por tu fe está sano tu siervo. Pero muchas veces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Escupió en el suelo, hizo barro, ¿verdad? Se lo puso en los ojos, a otro lo puso en los oídos, a otro le metió el dedo en la lengua. Era con toques. Y muchas veces, cuando una persona está enferma cerca de ti, ora por esa persona. Tú no sabes si Dios te va a usar para sanar a alguien. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, también, la bendición no es emoción. La bendición es autoridad espiritual. La bendición familiar no es decir que te vaya bien, sino es hablar vida, es transmitir identidad, es transmitir propósito sobre los que amas. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Lo que se habla en casa construye o destruye, levanta o limita. Nosotros en nuestra boca tenemos el poder para impulsar a nuestros hijos, para decirles, tú puedes salir adelante, tú puedes sacar esta carrera adelante. Y Dios diseñó la familia como el primer lugar donde se escucha quién eres. Pero tristemente, ¿qué ha pasado? Que muchas familias, en lugar de bendecirnos, nuestros padres nos han maldecido, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a romper esas maldiciones. Ahora, el diseño de Dios, los padres somos portadores de bendición. Dios diseñó a todos los padres como agentes de bendición para impartir vida sobre nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿cómo se imparte la bendición? Tú dices, yo quiero que mi hijo sea próspero, que no tenga que trabajar levantando muros o allá cogiendo fruta, sol, con este sol tan terrible. Quiero que estudie, quiero que tenga una carrera, quiero que prospere, quiero que sea el dueño de la empresa. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú vas a decir, no, es que necesito mucho dinero. Siempre uno piensa en el dinero, pero estamos equivocados. Hay que impartir bendición sobre nuestros hijos. La bendición de Dios es la que da vida, es la que prospera. Amén. Entonces, cuando tú bendices a tu hijo, tú ya lo estás catapultando para que estudie, para que Dios te dé la provisión para pagar sus carreras, para que ellos estudien y saquen adelante todo lo que se propongan y no tengan que trabajar tan duro en esta vida. ¿Van a trabajar? Sí, pero no van a trabajar como nosotros hemos trabajado, como nos ha tocado luchar. Amén. Entonces, la casa tiene que ser un altar. Nuestra casa tiene que ser un altar. No es solo un espacio, sino un altar. Antes de que existiera el templo, ¿dónde se reunían? En las casas, ¿verdad? Se reunían en los hogares. Antes de las multitudes, empezaban en la familia. Se reunían en casas para adorar, partían el pan y compartían la palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser. Repíteles estas palabras a tus hijos una y otra vez. ¿Dónde? ¿Dónde repetían la palabra? En su casa. Una y otra vez. Dios nunca pensó en una fe de domingo. Él pensó en una fe que se respira en casa. Amén. Entonces la bendición familiar convierte una mesa en un altar.
convierte nuestras palabras en semillas que van a fructificar y convierte la rutina en presencia de Dios. Mira, muchas veces, esta semana nos pasó una cosa. Si quieres, gíralo para allá. Yo estoy bien. Esta semana nos pasó una cosa de que Aarón salió de la habitación, quería contarme algo. Y yo estaba terminando de escribir un libro. Y cuando él llegó a hablarme lo que estaba recibiendo, literalmente yo estaba viendo un ángel parado allí en la sala. Y yo estaba escuchándolo, pero yo estaba viendo un ángel. Y se lo dije, ¿sabes que hay un ángel aquí? Hay un ángel aquí entre nosotros. Sí, quiero que me hable más este ángel, me decía él, ¿verdad? Entonces, nuestra casa, nuestra rutina de lo que hacemos, el comer, el limpiar, el cocinar, el trabajar, las llamadas, las conversaciones, no se convierte en algo así que se vive porque sí, sino que se convierte en presencia de Dios continuamente, amén. Tiene que haber presencia de Dios de día y de noche, presencia de Dios de día y de noche, amén. Entonces, bendecir también crea identidad, porque cuando tú estás impartiendo identidad sobre tus hijos, les estás preparando para que ellos tengan una verdadera identidad y que no tengan que imitar identidades falsas en el colegio o que no se dejen llevar por las costumbres ajenas, por las costumbres del instituto, de la universidad o de la calle, amén. Ellos van a tener su verdadera identidad, amén. Ellos saben quiénes son, a quién pertenecen, tienen padre y saben hacia dónde van, tienen un destino y ya saben hacia cuál es la meta. No se dejan llevar de aquí para allá, no tienen doble ánimo, no están hoy es muy espiritual y mañana en una depresión. No, saben quiénes son, saben hacia dónde van y saben a quién le pertenecen, amén. Dice Mateo 3, 16 al 17. El Padre fue el primero que impartió identidad sobre su Hijo Jesús. ¿Qué le dijo? Le dijo, este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Y el Padre lo bendijo. Amén. Entonces, antes de que Jesús hiciera milagros, ya había recibido identidad. Luego recibió el propósito, ¿verdad? Y luego la bendición también rompe ciclos. Porque qué importante romper los ciclos. Nosotros cada vez nos damos más cuenta de que es tan importante porque hay familias que han sido muy marcadas por el rechazo, por las violaciones, por los abusos, por el abandono o por palabras de maldición. Pero necesitamos levantarnos como una generación que rompe los ciclos, que rompe esos ciclos de esclavitud, que rompe esos ciclos de rechazo, que rompe esos ciclos de pobreza, amén. No, esta gente ya está dormida en el nombre de Jesús. Una palabra correcta en el momento correcto puede sanar años de heridas, amén. Entonces necesitamos levantarnos con una voz profética y que puedas convertir tu casa en un altar de adoración.